Y bienvenidos a ESADE Madrid. Soy José María Areilza. Yo llevo un doble sombrero. Soy profesor de ESADE y titular de la cátedra Jean Monnet y también director de la revista Política Exterior. Y me gustaría agradecer mucho a ESADE Alumni, a ESADE Geo, está aquí su director Ángel Saz, el profesor Saz, al conjunto de ESADE por albergar un evento que para nosotros es muy importante, es el último evento del año y coincide con la publicación del último número del año de la revista Política Exterior. Una revista que lleva 43 años editándose, fiel a su cita con lectores que quieren comprender el mundo desde una mirada plural. Pensamos que el mundo se entiende mejor con una polifonía que con verdades absolutas, con diálogo, con contraste de opiniones y siempre pues, al servicio de los intereses de la democracia española, de la proyección de España en el exterior. Pensamos además que esta revista, lo contaba muy bien nuestro editor al que perdimos hace no mucho, Josep Piqué, es cada vez más necesaria en un mundo en el que la geopolítica ha vuelto, la geografía cada vez es más determinante, la historia se repite y el poder, el lenguaje de poder está cada vez más presente, ¿no? Me acompañan hoy a mi derecha Alicia García Herrero, es muy amiga de la revista, hasta en su consejo editorial, siempre ha ayudado enormemente, es economista jefe para Asia-Pacífico en Natixis, investigadora senior del think tank Bruegel. Alicia es el economista o la economista europea, yo creo que más análisis y mejor hace, no solamente de Asia, sino yo creo de nuestra globalización económica, a pesar de que se va deshilachando. Y a mi izquierda está Pedro Rodríguez, al que seguro que muchos conoceréis de La Sexta o de sus columnas en ABC. Pedro es profesor de Relaciones Internacionales y es director de contenidos de la revista Política Exterior. Cuando alguien me pregunta por qué la revista está saliendo tan bien es porque Pedro está a cargo, ¿no? Vamos a hacer un coloquio, ¿no? En el que empezaremos con preguntas tanto a Alicia como a Pedro y luego al cabo de un rato lo abriremos para vuestras preguntas de tal manera que podáis participar. Cuando decidimos que el último número del año se iba a titular La huella global de Trump y íbamos a dedicar los estudios a este asunto, no sabíamos si Trump iba a ganar las elecciones el 5 de noviembre, nos lo temíamos, pero decidimos que había que hablar no ya de un líder político, sino de lo que es el trumpismo, esta cultura de los llamados hombres fuertes, que pone a prueba las democracias y que además está muy presente, por supuesto, en autocracias, ¿no? Tanto en Asia como en Latinoamérica, como en casi todas partes del mundo, ¿no? Justo hace un poco más de un año hicimos otro número sobre el ascenso, ¿no?, de los líderes autoritarios y lo hicimos de la mano del libro de Gideon Rachman, del periodista inglés, amigo también de la revista, para analizar qué estaba pasando, ¿no?, tanto en democracias como en regímenes autoritarios, por qué avanzábamos a este liderazgo fuerte que pone en cuestión pesos y contrapesos, que básicamente convierte a un liderazgo salvífico, personal, con culto siempre al líder, en el asunto central de la política. Y cuáles eran, por supuesto, sus consecuencias para la política internacional. Una política en la que el multilateralismo se había debilitado, en el que el objetivo de la prosperidad global cada vez era más sustituido por el objetivo de la seguridad nacional, entendida, por lo tanto, desde una fragmentación del mundo, y cómo la seguridad era un concepto que cada vez abarcaba más asuntos, no solamente la defensa, sino también la inversión, el comercio, la energía, la tecnología digital, la salud, las migraciones, etc., ¿no? Vamos a empezar, si os parece, y Alicia, acabas de llegar de Taipei, donde resides, aunque das clase en París, en muchos sitios. Yo no he visto a nadie con tanta energía y tanta capacidad como Alicia. Y vamos a hablar, si te parece, un poco de China al principio, de ese liderazgo cada vez más asertivo, cada vez más nacionalista de Xi Jinping,
el hombre fuerte por excelencia, que se las va a ver de nuevo con un Donald Trump 2.0 en la legislatura estadounidense que comienza. ¿Cuál es tu sensación desde tu ventana, desde Taipei, sobre el ascenso de China y en concreto el liderazgo de Xi Jinping? Bueno, lo primero, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes aquí. Y bueno, voy a intentar contestar a esta pregunta. No sé si alguien tiene una respuesta, yo desde luego no, pero voy a hacer lo que pueda porque es como la pregunta del millón que decimos, ¿no? Como Trump 2.0, o sea, es que no sabemos si es el mismo Trump o no es el mismo Trump, va a relacionarse o no relacionarse con la China de Xi Jinping, porque además cuando llega Trump en el primer mandato aún no entendemos del todo a Xi Jinping. Ahora ya sabemos muy bien quién es Xi Jinping. Pero yo creo que digamos, esta es la gran diferencia. Ahora sabemos quién es Trump y sabemos quién es Xi Jinping. Entonces, ¿qué ocurre? Que sabiendo estas dos cosas, claro, las perspectivas yo creo que son binarias. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay para mí dos extremos. O sea, uno es el famoso decoupling o unos Estados Unidos que cada vez se separan más de China no solo con aranceles, sino con todo tipo de trabas, incluso a la cooperación científica, al movimiento de personas, obviamente a la transferencia tecnológica, ¿no? O sea, lo que llamamos dos ecosistemas, ¿no? Con distintos estándares. Digo dos porque obviamente Xi Jinping no va a ceder, o sea, es decir, o sea, si no queda más remedio, creará los suyos, ¿no? Entonces, este mundo dividido, separado, pues es un mundo muy perjudicial para Europa, sin duda alguna, pero el otro, el extremo opuesto, podría hasta ser peor, a veces pienso. No sé valorar si peor o no, pero desde luego también muy preocupante. ¿Y cuál es ese otro mundo extremo? Que para mí solo puede ocurrir en este Trump 2.1 y no en el primero. Y es un mundo donde Trump ya llegó a una negociación con China, ¿no? En diciembre del 2019, si recuerdan, se firma fase 1 que a Trump le venía muy bien porque, bueno, pues en un proceso preelectoral llevó a una subida, ¿no?, bursátil importante, que es muy importante para Trump, como hemos visto ya desde que ganó las elecciones, en fin. Esa burbuja de buenas noticias en ese diciembre pre-COVID, aún no sabíamos, pero todo esto, esa fase 1 a la que Trump accedió, no nos cabe, y desde luego Xi Jinping, o sea, el lado de Xi Jinping es obvio, ¿no? Porque la economía china estaba sufriendo de estas aranceles, ¿no? Del Trump 1.0. Pero lo que es raro es lo que hizo Trump, si uno lo piensa, ¿no? O sea, ya teniendo a China un poco en rodillas, pues que accediera a esa tregua, llamémoslo, de la fase 1, ese acuerdo que no era solo comercial. De hecho, tenía tres capítulos principales. Uno era un acuerdo de reducción lenta pero segura de aranceles, que prácticamente no ocurrió porque se mantuvieron a cambio de una compra enorme de producto americano por parte de China, de 200.000 millones al año y, bueno, el total podía llegar a 600.000 millones. Pero claro, esto tiene consecuencias no ocurrió, pero habría tenido, no ocurrió por el COVID, pero digamos que, o la COVID, ¿no? Hay que decir la COVID, parece ser. Bueno, habría tenido consecuencias enormes para las exportaciones europeas hacia China, para Airbus, para todos los sectores que compiten con Estados Unidos. Había una parte importante que no era en la que no competíamos, que es el gas americano y soja, producción agrícola americana en la que Europa no compite. Pero todo lo demás sí.
Y esto es lo que podría volver a pasar ahora. Es un capítulo. El segundo capítulo era apertura solo, o sea, acceso a mercado, como lo llamamos, a empresas americanas. En concreto, el capítulo que se abrió fue el sector financiero. O sea, Estados Unidos llega a diciembre del 2019 con un acceso al sistema financiero chino que Europa no tenía. Un acceso con control, que después apenas se ejerció, porque realmente comprar un banco chino en ese momento, además, las valoraciones eran más elevadas, ¿no? O sea, el valor en bolsa de estos monstruosos, en el sentido bueno de la palabra, enormes, no los voy a llamar monstruosos, enormes, bancos chinos, bueno, nadie llegó a adquirir ni siquiera esos bancos americanos. Pero el punto es que Estados Unidos, o sea, consiguió un acceso al mercado que Europa no tuvo. Esto otro problema de que lleguemos a esa situación ahora. Y el tercero, que, bueno, ese quizás podría haber beneficiado a Europa, pero que no se produjo y que yo creo que no se va a producir ahora, y de esto se está escribiendo mucho ahora, lo llaman el acuerdo Mar-o-Lago, que sería una réplica de en 1985, no del acuerdo de Plaza, no sé si se llama, así se llama, con Japón, cuando Estados Unidos empuja a Japón a apreciar la moneda de Estados Unidos con la intervención de 5 bancos centrales que empujan al yen a niveles que crean una burbuja bursátil y inmobiliaria que después, bueno, que para, sí, no sé, si habláis con economistas chinos, ellos están convencidos de que la caída de Japón se debe a ese acuerdo. Entonces, claro, ellos pensar en algo parecido, que Estados Unidos, que Trump les obligue a apreciar el renminbi, les aterroriza. Y de hecho, ese capítulo de la, y acabo aquí, del acuerdo comercial en su momento, este acuerdo tregua, llamémoslo, de diciembre de 2019, excluye finalmente ese capítulo. Porque China dice, te doy lo que quieras, pero no mi tipo de cambio. O sea, y ahora la pregunta es, ahora, si algo parecido se firma después de muchas, ¿no? Fuegos de artificio, pues Europa se queda. O sea, porque claro, China exportaría más a Estados Unidos directamente, Estados Unidos o sea, exportaría más a China, nosotros estaríamos fuera de estos grandes mercados. O sea, por eso digo que nos asustamos del decoupling, pero ¿y si no lo hay? ¿Y si no lo hay? ¿Y si llegan a un acuerdo y nos dejan totalmente a verlas venir, diciéndolo así? Entonces, por eso digo que yo aquí lo que veo en esta cosa de China-Estados Unidos es que no hay ningún escenario bueno, me parece a mí, porque lo que sí que a mí me queda claro, basándome en, igual me equivoco, pero en la campaña y en Trump 1.0, es que Trump no va a llevar a Europa a ningún lado de paseo. O sea, es decir, sus negociaciones con China son con China. No, Europa no tiene, si ya Biden, o sea, en fin, sí, en parte, pero desde luego, pues, cuando uno habla, ¿no? Las personas que participan en el Trade and Technology te dicen que, en fin, pues con Trump cero. Y eso es el problema que yo le veo. O sea, que vaya como vaya, no veo la parte positiva para Europa. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Precisamente quería empezar preguntándole a Pedro, aunque el título de este debate y del número de la revista es La huella global de Trump, que hablemos un poco de cómo está preparando Trump su presidencia. Pedro ha vivido 20 años en Washington, es uno de los grandes conocedores en España de la política de Estados Unidos. Ha sido la campaña, yo creo, al minuto. Ha sido un test de estrés en todos los sentidos. Y Pedro y yo coincidimos que la llegada de Trump puede ser la sexta crisis europea, ¿no? Desde el 2008, Europa ha tenido que hacer frente a la crisis del euro, a la crisis de refugiados, a la crisis de los populismos, sobre todo, en primer lugar, el Brexit, luego la pandemia y la guerra de Ucrania. Y las 5 crisis las ha sorteado al final con más integración, con dificultades, con divisiones que están ahí, ¿no? Este-oeste o norte-sur, pero esta sexta crisis, que es una triple crisis,
en la economía, como explica muy bien Alicia, potencialmente, en la defensa y en la seguridad, pero también en las democracias europeas, porque se legitima, se normaliza la figura de estos hombres fuertes que ya tenemos en el continente europeo. Pero ¿cómo está preparando esta segunda presidencia? Haz un pequeño resumen, si no te importa, no tanto de la huella global de Trump, sino empezando por la huella de Trump en Estados Unidos ya antes de ser presidente. Muy bien. Me estaba fijando en el lema que está incluido en la pantalla, do good, be better, ¿no? Do better, ¿no? Yo creo que en el caso de Trump es do evil and get more votes, ¿no? Es decir, 2016 Make America Great Again era un eslogan electoral. Ahora es una visión del mundo, una visión política del mundo compartida por muchos líderes políticos, por muchos gobiernos, también en Europa, por supuesto. Por lo tanto, este cliché de que Trump es impredecible, pues ya no. Ya, hasta sabemos demasiado de Trump, ¿no? ¿Y qué hemos visto en este largo periodo de transición? Es realmente increíble, pero que atestigua cómo estamos hablando de una democracia con más de 2 siglos de historia. Uno, cuando hay elecciones en el Reino Unido, se queda admirado de la velocidad a la que llega el camión de la mudanza a Downing Street, ¿no? Y aquí estamos hablando de 3 meses de transición. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos 3 meses? Bueno, hemos visto, yo tengo la tesis de que Estados Unidos con Trump vuelve al siglo XIX. Es decir, a un grandísimo editor, Henry Luce, el inventor del Time Magazine, escribió que el siglo XX era el siglo americano, ¿no? Yo creo que el siglo de Trump es el siglo XIX. ¿Y por qué lo hemos visto? Todavía faltan 40 días para que él tome posesión, pero su influencia ya es gigantesca, ¿no? ¿Qué nos ha confirmado en estos días? Que lo primero que va a hacer es imponer aranceles a México, Canadá y también subirlos de China. Esto tiene un carácter simbólico, es el bolígrafo del diablo, como se refieren los que no lo tienen, es decir, por orden ejecutiva, el primer día en la Casa Blanca sentará el tono, entre otras cosas, haciendo eso. Hemos visto la selección del gabinete. En fin, lo comentábamos antes, esto no es un gobierno, esto es un troleo a la democracia de Estados Unidos. La calidad de algunos personajes en fin, no sé, es que hay de todo, hay conspiranoia, pro-Putin, problemas con menores, es que no realmente es espeluznante. Apostar por este nivel de gentuza, ¿no? Hemos visto clarísimamente sus intenciones de venganza. Esto es una característica, yo creo, algo en que se diferencia, ¿no? Y de rodearse también de gente que es capaz de manejar un Excel y de leerse un libro y de conseguir que las cosas se hagan. Él viene con un guión, el proyecto famoso 2025, y forma parte de estos problemas que acontecen en las democracias, problemas dolorosamente familiares, en los cuales vemos pues, el ataque al Estado de Derecho, la maximización del poder ejecutivo frente a otros poderes, los hiperliderazgos, las frikipandis, las minorías parlamentarias que obligan a hacer cosas que normalmente no se harían, la crisis muy profunda de los partidos políticos tradicionales, en fin, ¿qué les voy a contar que ustedes no vean todos los días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es un poco algunas pinceladas. A mí siempre me sorprende
cómo no se molesta ni en guardar las apariencias, ¿no? O sea, él tiene una empresa de criptomonedas y promueve las criptomonedas dentro del gobierno. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que tiene un montón de negocios que tienen que estar regulados en Estados Unidos, va a estar encargado de regular la administración o de adelgazar la administración que le tiene que regular. O sea, va a meter las tijeras en la NASA y él fabrica cohetes. Bueno, pues no, esto me llama la atención, que no hay, pues vamos a, no sé, vamos a guardar ciertas distancias, ¿no? Para mí uno de estos momentos más patéticos de este periodo de transición fue cuando desde Mar a Lago, por supuesto, sin líneas seguras, sin ninguno de los procedimientos que debería seguir un presidente electo de Estados Unidos, llaman a Zelensky, Trump, y pone a Elon Musk al teléfono. No sé, es esto que decíamos antes del retorno al siglo XIX, es decir, proteccionismo, aislacionismo y los oligarcas dominando la economía con palancas políticas, ¿no? Y este es un poco el resumen de estos 3 meses siempre fascinantes, ¿no? Porque anteriormente, digamos, era demasiada improvisación, demasiado caos, ¿no? Aquí vemos como hay carrerilla, hay un plan, hay un guión, ¿no? Y no vamos a tardar mucho en ver los cambios. Ya solamente con decir lo que va a hacer ya tiene un impacto en el mundo. Elon Musk también tuvo a bien reunirse con el embajador ante Naciones Unidas de Irán. Es realmente llamativo, ¿no? Esta influencia que va más allá de la huella global a la que hemos dedicado este número. Muchas gracias, Pedro. Alicia, me gustaría salir un poco de la dicotomía China-Estados Unidos, porque en esta nueva Guerra Fría, si se existe, hay una característica y es, primero, la gran interdependencia económica que sigue habiendo en el mundo, y segundo, que no hay un norte que domine al sur. El sur global está practicando con inteligencia, con ventaja, ¿no? El multialineamiento, eligiendo, y dedicamos el número anterior de la revista a este asunto, eligiendo, ¿no? Si favorecer a China a unos asuntos, otras veces a Estados Unidos, con voz propia. Y quizá el país más destacado, que pronto será ya quizá un tercer polo, es India, donde tú también estás muy presente y lo sigues mucho. Vamos a ver a India, que tiene su propio hombre fuerte, ¿no? Modi, un nacionalista cada vez más, con tics más autoritarios. Vamos a ver a India convertida en una alternativa a Estados Unidos y a China. Bueno, ha habido muchas cosas que han cambiado en la India con las elecciones, ¿no? En primavera. Y es que ese Modi fuerte ya no es tan fuerte. Y ese Modi además tiene una economía que en vez de crecer casi al 7, va a crecer, yo creo que el año que viene igual sigue, pues igual al 5. Está desacelerándose muy rápidamente la economía india. Yo creo que es cíclico, pero el punto es que le pega cuando Modi tiene que lidiar con una coalición. Y eso hace que en esa, o sea, en lo que Modi ha pretendido, ¿no? Y esto era el lema del Davos de la India, que se llama Resina, el diálogo de Resina, hace 2 años, en pleno apogeo de Modi, él elige, bueno, o su think tank, pero vamos, él, un faro, o sea, la imagen del faro para mostrar que la India es el único faro que puede seguir el sur global. O sea, y además argumentar en ese evento que es realmente en el que Modi está presente, en la inauguración, o sea, que es muy Modi, que China no es el sur global, que no puede liderar algo a lo que China no pertenece. O sea, entonces, ese máximo de
trilateralidad y, bueno, no, tendríamos que colocar a Europa en algún lado, pero ahora nos vamos a olvidar un momento, lo pierde Modi con las elecciones, porque no solo pierde las elecciones, es que ha perdido Sri Lanka, ha perdido Bangladesh, o sea, ha perdido su entorno, no cortijo, pero si no es capaz de Modi de controlar el futuro de países que han sido siempre, ¿no?, que han tenido influencia fundamentalmente de la India, ¿qué tipo de, o sea, liderazgo más allá del G20? Es que el G20 fue ese Davos, ese resina, ese logo, ese lema fue en el G20 de la India. A partir de ahí empieza a caer. Entonces ahora la India habla de asymmetric, ¿no?, multipolaridad asimétrica. Ya no habla de un G3 o sea, se está viendo más una situación, y esto es bueno para Europa. Esto es muy bueno para Europa, porque como no voy a decir muchas cosas buenas, lo voy a repetir. Es muy bueno para Europa, porque si la India no empuja a un mundo tripolar, hay espacio para Europa. En esa realidad en la que la India se pone un poco más en su lugar y que entiende perfectamente que no puede estar a esa altura. Entonces, un Modi menos fuerte es muy bueno porque al final va a haber una transición, o sea, va a haber... la India no va a ser Modi. Y pronto, además. Y hay quien piensa en la India, bueno, a donde voy la semana que viene, que Modi igual no llega al final de su mandato. O sea, bienvenidos a... Entonces, esto es bueno porque ahí es donde estamos nosotros, justamente en Francia, en Alemania. Quiero decir, ese sentimiento de que, o sea, ser una democracia tiene esto, de que de repente eres, pero de repente no, es bueno para que la India entienda que ese es su futuro, que no es Trump o que no es Xi Jinping. Y esto es, yo creo que de lo más positivo que yo puedo ver. Pero claro, esto sí, esperando, que creo que no va a ocurrir, que la India no se vaya al garete económicamente y que haya otro tipo de evoluciones, que yo creo que no va a ser el caso, porque la India sigue siendo muy interesante como hedge para China. Y eso no va a desaparecer, esté Modi o no esté Modi. Por tanto, yo sí que veo un poco, no el faro que veía Modi, yo veo otro tipo de faro, que es una India menos arrogante, pero potente y con una democracia, porque las elecciones de la India demuestran que la India es una verdadera democracia. Y esto es buenísimo. O sea, hablamos siempre del hundimiento de las democracias. Pues para mí, las elecciones en la India muestran que la democracia aún puede llevarnos a esas sorpresas digamos, de poner en su sitio a un líder que se sale del tiesto. Eso ha demostrado la India. Muchas gracias, Alicia. Pero me gustaría que nos ayudases a analizar esta corriente trampista, ¿no?, en dos lugares más cercanos a Europa. Uno es la Rusia de Putin, y que parece que es ganador con la victoria de Trump. Y por otro lado, una zona que también conoces muy bien, Oriente Medio, en concreto, este gran amigo de Trump, que es Netanyahu. ¿Qué tienen en común Putin y Netanyahu? Bueno, están implicados en guerras realmente brutales. Los dos han estado mirando el reloj, el calendario electoral de Estados Unidos, muy pendientes. Les iba mucho. Sobre todo Putin dependía más de los votantes de Estados Unidos que de sus propios votantes, por supuesto. ¿Y qué es lo que podemos esperar hasta ahora? Con respecto a Putin, ya en la patética cumbre de Helsinki de 2018, ya Trump expresó muy claramente su relación con Putin. En aquella cumbre, el presidente de Estados Unidos dijo que creía a Putin antes que al FBI y a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Sabemos por el libro de Bob Woodward, War, el último, que
no sé si los domingos por la tarde, pero que de vez en cuando Trump llama a Putin por teléfono desde Mar-a-Lago. Y que hay una comunicación que se ha mantenido. Y sabemos, por supuesto, que la única forma de acabar la guerra en Ucrania ipso facto es forzando la rendición de Ucrania y, por lo tanto, recompensando la agresión de Rusia. Llevamos un gran artículo del general Dakova que lo explica en toda su complejidad en este número. Con respecto a Netanyahu, pues volvemos al cheque en blanco. Trump para Netanyahu fue un regalo, una maravilla. Tú lo quieres, tú lo tienes. Le reconoció la soberanía sobre los altos del Golán, territorio del que nunca ha habido duda de que era de Siria, y como hemos visto cómo ha colapsado el régimen de Assad y por supuesto se ha tomado la zona, el buffer zone. Trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén con todo lo que ello implica. Reconoció la legalidad de los asentamientos judíos ilegales en zonas ocupadas. Forzó los pactos de Abraham. España en esto pagó un enorme precio. En fin, yo creo que cultivó esa idea de que Israel, hizo posible esa idea de que Israel podía normalizar sus relaciones con los países árabes sin solucionar el problema palestino primero. Y las consecuencias, pues, las hemos visto. Trump todavía le quedan 40 días, pero vimos la semana pasada que estaba diciendo que iba a desatar el infierno si no se liberaba a los rehenes. Esto es, digamos, la única asignatura pendiente que le queda realmente a Netanyahu y que le hace mucho daño políticamente dentro de Israel, los rehenes. Pero digamos que llega en un momento en el cual pues, la región ha cambiado sustancialmente. Israel, a partir de la agresión de Hamás el 7 de octubre, ha librado una guerra muy cuestionada, con acciones muy indiscriminadas en Gaza, más de 40.000 muertos. Sospechamos que no todos terroristas, claro. Ha conseguido decapitar a Hezbollah. Ha conseguido que, digamos, toda la gran influencia que ejercía Irán se haya visto reducida significativamente. Veíamos a Netanyahu esta semana asumiendo crédito por la caída del régimen de Assad en Siria. Es una región que está realmente es muy poco reconocible, ¿no? Estábamos acostumbrados al llamado eje de la resistencia, a cómo Irán era una fuerza realmente incuestionable, que era capaz de ejercer presión, pues con los hutíes en el Mar Rojo, en Líbano, por supuesto, con un Estado dentro del Estado, apoyando en Siria a este régimen brutal. Digamos que el futuro Irán parecía una parte muy importante de este eje del muy mal, ¿no? Junto a China, junto a Rusia, junto ahora a Corea del Norte, ¿no? Y que era capaz de suministrarle munición y drones, cohetes, misiles para seguir destruyendo Ucrania, ¿no? Pero vemos que incluso en esa, digamos, subcontratación o desesperación de Rusia, ya Irán pues tiene otras prioridades, que es subsistir y hacer garantizar en lo posible la supervivencia del régimen. Me gustaría que hablásemos un poco también de Europa. Yo siempre digo que Europa no es una geografía, es el nombre que le damos a nuestra civilización, ¿no? Es como el oxígeno que respiramos. Y que esto nos sirve precisamente para saber hacia dónde tenemos que progresar, ¿no? Hacia
una democracia que tenga un fuerte componente también de políticas sociales, pero a la vez de libertad económica, de democracias avanzadas. Se puede hacer todo esto sin seguridad y sin defensa propia en la era del trumpismo. ¿Y qué hacemos con nuestros propios Trumps europeos, ¿no? No sabemos si en Rumanía, pero desde luego en Hungría, en Eslovaquia. Es decir, ¿qué líderes? Una pregunta que no es fácil, ¿no? ¿Qué líderes necesitamos en Europa y qué políticas? Algo que siempre se nos olvida cuando hablamos de líderes en Europa es que la integración europea tenía como objetivo, entre otros, que no nos preguntásemos por el liderazgo. Era una cuestión de buenas instituciones, que desarrollasen buenas políticas. El liderazgo era una pregunta incómoda por nuestro pasado reciente. Y yo creo que la pregunta misma por el liderazgo es ya en sí misma preocupante, ¿no? Pero si podías, por favor, con tu mirada además desde fuera y desde dentro, ¿no? Hablar tanto de líderes como de políticas europeas en la legislatura que empieza a la vista de la llegada otra vez al poder de Donald Trump y de la evolución de otras potencias, de India, de China, en la dirección que has señalado. Vale, gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia. Bueno, en mi humilde función de economista no voy a poder hablar de la civilización europea y de la, o sea, seguramente que Pedro puede añadir, pero lo que quiero decir es que como yo veo a Europa ahora y hay cosas evidentes de ciclo económico, de reestructuración, de necesidad de un modelo económico nuevo, o sea, esto no me voy a repetir porque pues ahí tenemos el informe Draghi y muchos otros que confirman ese impasse, ¿no? del modelo económico europeo. Pero dicho eso, lo que más me preocupa es que habiendo ya aceptado, yo creo que a cualquier nivel en Europa que necesitamos ese cambio económico, de modelo económico, no hay líderes, y quizás la palabra líder me dices que, y con razón, que no sería la adecuada, vamos a llamarlos estadistas europeos, si los queremos llamar así, como los había en el pasado, los hubo en el pasado, y entonces ahora tenemos una comisión, es como al revés, tenemos una comisión con liderazgo a la que no le sigue ningún Estado miembro. Entonces, claro, es como, o sea, antes eran Estados miembros, o sea, líderes, llamémoslo estadistas, políticos, tal. En Estados miembros clave teníamos este tándem Alemania-Francia, en algún momento incluso, ¿no? Digamos, en la época de la creación del euro, yo diría que incluso España e Italia, en esa... Y ahora tenemos, más allá de los problemas los llamaría kamikaze, ¿no? O sea, Hungría, Eslovaquia, no, pero es que ese no es solo el problema, es que tenemos Holanda, es que tenemos, o sea, en el core de Europa, Bélgica que no tiene gobierno, Francia que no tiene, o sea, es como que se resquebrajan esos Estados miembros sin los cuales, con perdón, y lo siento por la Comisión no tiene nada que hacer. Por mucho que piense que puede empujar a Europa, Europa no está diseñada. O sea, la Comisión Europea no es el ejecutivo de Europa, es solo el ejecutivo en unas funciones bastante básicas, que de hecho son cada vez menos relevantes en un mundo que se desglobaliza. O sea, el que la Comisión Europea tenga competencias de comercio en un mundo como el actual, ¿qué significa? Significa que para unas tarifas, ¿no? Algo tan concreto como un coche eléctrico tienen que llevarlo al Consejo Europeo, o sea, que la Comisión no tiene el poder que parece que tiene, y entonces tener o sea, el liderazgo justo en la institución que no tiene poder es el principio del fin, porque nadie le va a seguir a esta comisión. Entonces yo aquí lo que veo en este ámbito que hablas de... Y después, y acabo, el otro punto que has hecho es que
se diseñó para que no hubiera líderes y funcionáramos con nuestras instituciones. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son estas instituciones? El Banco Central Europeo. Ahí diría que el Banco Central Europeo, ¿no?, desde la crisis que todos vivimos y sufrimos, tomó su papel. Yo ahí sí que creo que el Banco Central Europeo ahora es otro. Y menos mal, porque puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Pero tenemos otro Banco Central, que es una verdadera institución europea. También porque su existencia depende de ello, ¿no? Tal cual. O sea, tienen todo el interés en ser un verdadero Banco Central Europeo. Pero la Comisión ya ha hablado, pero después el problema es que como la Comisión no tiene poder, ¿qué hace? Regula. Regula lo irregulable, lo innecesario. Y claro, tenemos, o sea, no tenemos líderes, no tenemos gobiernos y tenemos una comisión cuyo liderazgo se demuestra en sobreregular a Europa. No, esto es casi más preocupante que no tener liderazgo. Entonces, yo estoy realmente horrorizada, sinceramente, con este liderazgo opuesto al que necesitaríamos realmente. Y esto en el mundo en el que nos estamos moviendo, de competencia estratégica, China, Estados Unidos, del trumpismo, es peligrosísimo para Europa. Muchas gracias, que puede salir mal. Quería, antes de abrir el coloquio, preguntarle a Pedro por precisamente esta huella global del trumpismo, pero en concreto en Latinoamérica. Una mirada rápida. Lo que respecta a Latinoamérica, vemos que se reproduce, digamos, las simpatías que despierta Trump en otras partes del mundo. El tango que baila Milei siempre que ve a Trump es realmente para ver, ¿no? Esta idea de ultraliberalismo, de la motosierra sin fronteras, fijaros que en Estados Unidos ya el Estado, sobre todo el Estado de Bienestar, es minimalista, pues meter las tijeras a incluso esto, ¿no? Entonces, en la alternativa que representa Milei en un país desquiciado como Argentina, pues vemos cómo hay una simpatía. ¿Quiénes lo van a pasar mal? Yo creo que Cuba. Ya durante el primer mandato, Obama, como recordarán, intentó, digamos, todo lo que se puede hacer desde el punto de vista del Ejecutivo sin tocar el embargo, porque el embargo está codificado como legislación de Estados Unidos. Obama intentó revertir esa política. Trump digamos, apretó las tuercas. En Cuba ya no queda mucho más margen de maniobra. Hemos visto los apagones terribles. Hace unos meses el gobierno cubano tuvo que pedir ayuda al programa de alimentos de Naciones Unidas porque no podía garantizar la cantidad mínima de leche para sus niños. Entonces, creo que una situación especialmente precaria. Venezuela yo creo que no. Creo que Venezuela, como siempre, para las autocracias es muy importante tener armas de destrucción masiva, pero también es muy importante el petróleo. Trump le hizo la campaña la docena de huevos famosa y las gasolineras. Y yo creo que cualquier cosa que afecte al precio del petróleo, yo creo que al final siempre Marco Rubio tendrá sus ideas, el microcosmos de Florida, bueno, pues, pero al final no veo, me cuesta ver una confrontación o algo realmente que vaya más allá de las declaraciones, ¿no? Pues muchas gracias. Podemos seguir mucho más tiempo, pero yo creo que merece la pena daros la palabra. Os vamos a pedir que cuando hagáis una pregunta que termine con un símbolo de interrogación y que si lo que realmente aspiráis es hacer una pequeña conferencia, pues que habléis con Silvia Losada, que os invitará a ser ponentes en la siguiente vez, ya en nuestra nueva sede. Y por favor, simplemente identificaros al principio de vuestra breve pregunta.
Soy Juan Luis Bujón y voy a hacer un pequeño comentario antes de hacer la pregunta. Yo creo que voy a empezar por el final. Es decir, que soy optimista sobre el Trump 2.0. No pretendo ser el más popular en la sala, pero creo realmente que soy optimista en ese Trump 2.0. Y creo que hay una cosa que olvidamos. Yo viví en Estados Unidos 5 años, justo cuando llegó Reagan, jovencito recién llegado, y luego he tenido 12 años entre el 2007 y 2019, lo cual he visto el Trump 1.0. Y realmente lo primero es que tendríamos que preguntarnos cómo es, no lo oigo, sobre todo aquí en Europa, el hecho que 77 millones de americanos han votado por Trump. Tú has dicho que no guarda apariencias, es decir, lo que dijo hace 3 años cuando dijo que se iba a presentar otra vez, lo ha dicho, no ha engañado a nadie. 75 millones de americanos no se han convertido de la noche a la mañana en un país que el año que viene tendrá 250 años de democracia, en unos fascistas, en unos antisemitas. Creo que deberíamos de preguntarnos qué está pasando en el mundo y en América para explicar un poco, y esa es mi pregunta, es decir, ¿cómo ves tú eso? Es decir, que todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Y solo una cosa, es decir, cuando piensas en Reagan, si buscáramos hemerotecas ahora, muchas de las cosas que estamos diciendo de Trump se decían de Reagan. Reagan nombró a Schultz, Weisberger, Baker, que eran Goldman Sachs, General Dynamics, y Schultz estaba en una empresa también, una especie de ACS americano. Así que para que llevara. Y fue un escándalo. Es decir, que ¿cómo es posible que cogía a 3 businessmen para 3 puestos claves como era Defensa, Tesoro y Secretaría de Estado? Entonces, nada más decir, ¿cómo ves tú, cómo puedes explicarlo, cómo puedes explicar otros, decir, ese shift en los americanos, que en 250 años de democracia, con un candidato que no se ha escondido, que estuvo en lo de enero, el 6 de enero? Creo que eso a lo mejor también tendríamos que planteárnoslo. ¿Pero quieres responder? Sí, en política exterior siempre estamos recomendando libros. Hay un libro de los mejores de este año, Max Boot, la biografía de Ronald Reagan, que precisamente se concentra en la idea de que el trumpismo empezó con Reagan, esta tesis. Bien, yo creo que el problema que tenemos es considerar todavía a Donald Trump parte de la ortodoxia o parte del Partido Republicano. El Partido Republicano ha dejado de existir. Es un instrumento de poder personal de Trump que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Para mí uno de los indicadores más patéticos es que él ha nombrado a su nuera copresidenta del Comité Nacional Republicano. La imagen que yo tengo del Comité Nacional Republicano es Bush padre, que cuando el Watergate llegó a un momento sin retorno fue a la Casa Blanca y le dijo a Nixon, hasta aquí hemos llegado. Yo no sé qué le va a decir la nuera a Trump. ¿Vale? Es decir, esta sensación de que a veces deberíamos tirar todo lo que sabemos de la política de Estados Unidos a la papelera y empezar de nuevo, es que no estamos hablando de un partido que tenía claro que el enemigo estaba en Moscú, no el guiño guiño. Un partido que tenía claro que Estados Unidos tenía un papel en el mundo. Un partido que no tenía exactamente esa visión transaccional, que creía que el comercio no era un juego de suma cero, sino que había beneficios mutuos. Y un partido, Ronald Reagan utilizaba la expresión de Big Ten, ¿no? Un partido pues como los Volksparteien de Alemania, o sea, de amplio espectro. Yo creo que ahora MAGA o el Partido Republicano, lo que queda pues es una chirigota de conversos, no sé, es que no, ¿cómo deciros? El Partido Republicano, yo insisto, no existe. La prueba es que ahora el presidente Biden está pensándose dar un indulto a la hija de Cheney porque se atrevió a decir que os estáis pasando un poco, ¿no? O sea, ya hemos llegado hasta ese punto de degeneración. Por lo tanto, yo no creo que, bueno, Trump es el Partido Republicano, es Reagan un poco siglo XXI, reacciona a lo woke.
no, yo creo que no, es otra cosa que se enmarca mucho más en el declive de las democracias, en la crisis de las democracias, frente a autocracias cada vez más coordinadas, cada vez más perfeccionadas y nosotros, bueno, pues con nuestras democracias cada vez más divididas y ¿cuál es el resultado? Pues el resultado son las noticias, es la inestabilidad, es el peligro, es la multiplicación del conflicto, de las amenazas. Muchas gracias. Por favor. Buenas tardes. Bueno, voy a intentar que no me acuses de dar una conferencia, pero voy a intentar centrar... Como eres amigo, te presento yo si no te presentas tú. Perdona, sí. Bueno, Gerardo Bugallo, he sido embajador en varios sitios, entre ellos en Ucrania, en pleno Maidán, cosa que me ha marcado indeleblemente. Entonces, quería deciros que, bueno, que la huella global de Trump empieza porque es que no hay otra. O sea, más vale que nos hagamos a la idea de que esa es la huella global, o si quieres la otra es Xi Jinping. O sea, que más vale que empecemos a trabajar con este. Y dentro de lo que decía este señor antes, yo creo que la única esperanza de traernos a Trump a la razón es a base del renacimiento de la geopolítica. ¿Cómo? Voy a dos cosas. Una que vi el otro día a decir a Neil Ferguson, que es una obviedad. Solamente se puede enfrentar a China, Irán, Rusia, Corea del Norte, dándonos cuenta que hace falta una estrategia común para todo ello. Y voy a otra cosa que vi hace ya más tiempo, que es a Kevin Rudd, el antiguo primer ministro de Australia, sinólogo vocacional, entre otras cosas, que dijo algo que me parece esencial. Solamente puedes tratar a China con tres principios. Nunca cuestionar nuestros principios. Segundo, nunca cuestionar nuestra relación con Estados Unidos. Tercera, pack attack, ataque en manada como los lobos. Entonces, si alguien consigue hacer entender a Trump que la única forma que tiene de lidiar con éxito con Xi Jinping, y por lo tanto empezando por Putin, es generando coaliciones imprescindibles, a lo mejor tenemos un rayo de esperanza más importante del que tenemos. Entonces, la pregunta que me pides al final es, ¿quién demonios es el líder, ese que queríamos deshacernos de él, queríamos hacer una política sin ideas, por lo visto? ¿Quién demonios es el líder, por ejemplo, en Europa, que puede hablar a Trump en estos términos? Empezar a hacer entrar en razón a Trump o a gente en el entorno a Trump para que podamos llegar a hacer entender que entre todos nos estamos jugando mucho más de lo que parece y que desde luego la pieza clave es Ucrania. Muchísimas gracias, embajador. Alicia. Meloni, la única. La única. De acuerdo, pero es Italia. Da igual. Porque nadie más puede hablar con él y porque además no queda nadie más. Exacto. No puedo estar más de acuerdo. Pero ¿Cuál? cuando el futuro de Europa pasa por lo que puede hacer Italia, tenemos un problema, ¿no? Bueno, tendríamos más problemas si no estuviera Meloni. Es que, o sea, lo que más me ha gustado de la reflexión, que ha sido estupenda, es que tenemos que entender que no hay otra huella global. Bueno, hay la de... Claro, es que esa a mí me gusta aún menos, a pesar de todo lo que he escuchado. Y como eso yo creo que a cualquier europeo que se precie de eso que llamamos la civilización europea, eso lo tiene que entender cualquier europeo. Porque el principio de la individualidad, del valor del individuo, a pesar de todo, no es el mismo. Y eso, y por tanto yo creo que no nos queda otra. Y ahí es que no, o sea, si cogemos la lista, Van der Leyen a la basura, porque esa señora no va a hablar contra, no le va a dirigir la palabra. Lo siento, pero es así. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Bueno, vamos a ver las elecciones en Alemania, pero hasta la fecha, desde luego no va a ser Scholz, porque vamos, se va a reír de él. ¿Quién queda? Macron está a un telediario. En este país, desde luego, preparémonos. Preparémonos. Solo queda Meloni. Es que, y de nuevo, la huella, solo queda ella. Entonces es que me da igual que me guste o no me guste. Tal cual. Es bastante dramático, pero es mejor saberlo que no saberlo. Muchas gracias. Y por cierto, y por eso político, ayer por la noche, que yo estaba en esa cena de Poético 28, ¿a quién ha nombrado político el político más poderoso de Europa? A Meloni. O sea, que es que no es ninguna novedad. Bueno, ¿se me escucha por aquí? Creo que sí.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia, verdaderamente interesante. Me llamo Juan Jesús, vengo de la Escuela Diplomática y de Equipo Europa. A mí me gustaría preguntar por el impacto de esta huella global de Trump en relación a lo que nos pilla más cerca, que no es ni más ni menos que Europa. Hace un par de días escuchaba unas declaraciones de un equipo del Cano en el que hablaban de que Europa estaba despierta, o sea, habíamos dado el toque de atención, habíamos despertado, pero no habíamos terminado de salir de la cama, de que empezábamos a detectar cuáles eran los retos que tenemos delante. Tenemos dos informes maravillosos, Draghi, Letta, veíamos más o menos qué es lo que había que hacer, pero fallábamos estrepitosamente o nos costaba mucho, si queremos ponerlo de una forma un poco más simpática, en cuanto a cómo conseguirlo, ¿no? Esos mecanismos con los que contamos a nivel institucional, esa necesidad de unanimidad, en un contexto en el que tenemos de todo menos unanimidad. Yo quería preguntar si se puede extraer una lectura positiva de la llegada de Trump, en tanto en que quizá pueda terminar de sacarnos de la cama, no sé si con una palabra amable o de un empujón que nos tire, pero si de alguna manera sí podemos empezar a aspirar a enfrentar con la determinación, con la seriedad, con la urgencia que requiere todos estos retos que tenemos delante. Unos retos que, bueno, la lista se puede hacer muy larga, pero desde quizá los que se ven más lejanos, pero no por ello menos importantes, de cambio climático y tal, pasando por industrialización, por autonomía estratégica, por seguridad, quizá por ocupar una posición en el contexto internacional que se nos va escapando de las manos, que hemos tenido en el pasado y que si queremos aspirar no a mantener en la misma instancia que teníamos antes, pero simplemente intentar mantenerse un mínimo de relevancia internacional, ¿no? Si queremos aspirar a todo esto, parece que toca movilizarse, que toca hacer algo. Entonces, en este contexto tan desesperanzador de liderazgo donde no corresponde, pero aún así con ausencia de personalidades importantes, ¿cabe esperar que la llegada de Trump, el impacto de Trump, pueda potenciar, pueda lanzar a Europa de nuevo hacia ese protagonismo internacional, a que de alguna manera nos mantengamos donde estemos? Gracias. Pues cualquiera de los dos, no sé, Pedro, si quieres. Yo, ante un titular de una cátedra ya Monnet, no voy a hablar de Europa, por supuesto. Yo puedo dar mi opinión, pero que no sé cuánto vale. Yo creo que en efecto, que es el momento para que Europa se mueva rápido, adquiera capacidades en seguridad y en defensa, con esta visión muy ampliada de lo que es la seguridad, que no es simplemente capacidades militares, ¿no? Para eso se requiere una centralización de poderes. No sé si justo ahora, con todavía el populismo al alza en muchos países, que es un populismo anti-europeo, es posible esa centralización de poderes. Por ejemplo, los tratados ahora mismo son irreformables, ¿no? Y no solamente se requiere centralización de poderes, sino se requiere gasto. Yo creo que si queremos saber dentro de un año, ¿no? Si Europa realmente está haciendo los deberes, hay que mirar cuáles son las perspectivas de gasto, si rompemos el techo de ese 1,21%, que es ridículo para la necesidad de crear una política industrial que permita una política de defensa, ¿no? Pero el gasto está en manos de los estados. Europa no tiene recursos propios dignos de este nombre. En Europa, los europeos no pagamos impuestos europeos, es decir, no tenemos deberes hacia la Unión Europea y por lo tanto por eso muchas veces no nos sentimos ciudadanos, ¿no? Comprendo que esta es la propuesta más impopular que cabe, pero yo empezaría por crear impuestos europeos, rebajando los nacionales, ojo. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, si pueden ser breves. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por la ponencia, los comentarios. Soy Emilio Fuentes, trabajo en la Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia. No voy a hacer una reflexión, sino una introducción. Conferencia de las partes en Bakú, Azerbaiyán. Creo que el rey de Emiratos Árabes Unidos afirmando que el petróleo es una gracia de Dios. Ahora Donald Trump dice que la geoestrategia es política energética. ¿Estamos ante un retorno radical del petróleo? Bueno, la respuesta a este comentario, según Adam Tooze, es no, porque tenemos a China. Y solo China puede estar descarbonizando al mundo, cosa totalmente falsa, por cierto. Quiero decir que lo que quiero decir con esto es que de la misma manera que China ha entendido que su política industrial
tiene que estar centrada en lo que se necesita, al fin y al cabo, ¿no? Que son renovables, coches eléctricos, y que hace de eso su bandera, por motivos comerciales, fundamentalmente, porque creo que el 92% de las centrales de carbón en el año pasado se han instalado en China, o sea que la contradicción es, bueno, pues de la misma manera, igual, lo que dice Donald Trump acaba no siendo lo que hace Donald Trump, ¿no? Porque si él ve la oportunidad, que a mí me parece que Biden se la ha puesto en bandeja, en mi opinión. O sea, yo, desde mi atalaya en Taiwán, lo que yo veo es que Biden gracias al Chips and Science Act, ha puesto 160.000 millones de dólares dentro de Estados Unidos en un sector que nadie habría dado un duro antes. Y por cierto, con 16 billones solo de subvenciones. O sea, que es que el resto del dinero ha entrado porque ha querido entrar. Y de esa misma manera, a mí me parece que igual Trump ve la oportunidad de dominar esas energías verdes. O sea, es decir, de ponérselo aún más difícil a China de lo que hizo Biden. Y sin duda, no digo que el petróleo desaparezca, ni muchísimo menos, y bueno, el gas ni hablemos, pero que vea la oportunidad para Estados Unidos de dominar esos sectores. Yo dudo que lo tire a la basura, porque o sea, yo creo que si hay algo que Biden ha hecho es esto, y lo ha hecho bien. Y tirarlo sería, bueno, y después tiene, ¿no?, sus grandes asesores que tampoco le van a llevar en esa dirección, incluyendo Elon Musk, ¿no? O sea, no creo que sea tan, o sea, yo creo que hay muchos problemas, pero ese me parece que puede ser menos de Trump 1.0, me parece a mí. Sí. La última pregunta aquí. Buenas noches, Rafael Bezerra, de la Escuela Diplomática de España. Soy de Brasil. Vamos a hablar un poco de optimismo, ¿sí? Si hay una huella global de Trump y de Xi Jinping buena para Europa, fue que hicieron finalmente, después de 30 años, mirar para Iberoamérica. Y a mí me gustaría oír un poco de Iberoamérica y el acuerdo Mercosur y Unión Europea, porque hablamos aquí de petróleo. Brasil puede ser, y no soy yo brasileño que está a decir, especialistas alemanes están a hablar há mucho tiempo de que si hubiera una buena coordinación entre Unión Europea y Mercosur, Brasil puede se tornar una fuente de hidrogênio verde, energia renovable, enfim, com grande potencial para ser, hasta 2030, uma Arábia Saudita de energia em hidrogênio verde. Então, me llama muita atenção que a União Europeia, mirando como observador externo, ¿sí? A União Europeia se quedou muito atada em fazer regulação e faltou geopolítica. Falta geopolítica, uma espera muito intensa de uma parceria transatlântica com Estados Unidos, que agora se foi. E creio que é uma grande oportunidade, tanto para Latinoamérica como União Europeia, fazer um arreglo para avançar em uma pauta positiva, necessariamente em siglo XXI. Então, queria ouvir um pouco de perspectivas acerca do acordo União Europeia-Mercosur. Muchas gracias, Pedro. ¿Quieres comentarlo brevemente? Bueno, me parece efectivamente que es toda una declaración de principios el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el mercado y Mercosur. Es decir, cuando Trump dice que la palabra tariffs, aranceles, es la más hermosa del diccionario en inglés, que estos dos bloques, sobre todo el europeo, con su tradición también proteccionista, apuesten por esta idea de que el libre comercio es algo beneficioso
para todos, no un juego de suma cero en el cual solamente puede haber un ganador, me parece algo fundamental, ¿no? Europa también es la Europa de los valores y de las ideas y en ese sentido sí que me ha parecido una alternativa muy significativa y que se haya alcanzado el acuerdo justo en estos momentos, ¿no? Es verdad que el libre comercio atraviesa uno de sus... El concepto de libre comercio atraviesa uno de sus peores momentos, ¿no? A veces, escuchando hablar, parece que el libre comercio se lo inventó Franco una tarde un poco retorcida, ¿no? Pero bueno, vemos cómo en Bretton Woods es un momento único, ese momento único en el que se crea Naciones Unidas, se crea toda la arquitectura financiera del mundo, se intenta aprender de los errores de la Gran Depresión. El libre comercio forma parte de la agenda y se intenta no volver a tropezar dos veces en la misma piedra. Los países en la Gran Depresión aumentaron sus aranceles, intentaron proteger sus economías y lo único que consiguieron fue multiplicar la crisis. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a Alicia, a Pedro, a todos vosotros por vuestra presencia y participación. Nos vamos, no sé si con desesperanza, pero sí con muchas preguntas sin resolver. Creo que lo bueno es que son mejores preguntas que las que teníamos al principio de esta sesión y que las iremos poco a poco contestando. Os invitamos a los próximos debates de SADE Geo, de SADE Alumni. Muchísimas gracias a Silvia Losada, a Ángel Saz, a María Luisa Gárate, también a Gabriela González de Castejón por parte de la revista Política Exterior por organizar y por albergar este acto. Y bienvenidos a los siguientes debates de ESADE y de Política Exterior. Muchísimas gracias.